vamos a empezar un recordatorio súper rápido de prueba diagnóstica, para ya después centrarnos en curvas ROC. Entonces, la primera parte va a ser súper rápida, porque ya lo vieron. Entonces, pues solo es un pequeño repaso para que se acuerden. Entonces, ¿para qué nos sirven las pruebas diagnósticas en la clínica? ¿Para qué les sirven a ustedes? Pues para Para conocer si corroborar alguien... una enfermedad. ¿Okay? Para corroborar o no un diagnóstico. Ajá. Es decir, nos ayudan a disminuir el grado de incertidumbre, para lo cual podemos tener distintas pruebas, algunas son clínicas, otras son de laboratorio, gabinete. Ajá. Entonces, en esos casos, pues no son de utilidad las pruebas diagnósticas. Ahora, ¿cuándo hacemos un estudio de prueba diagnóstica? ¿Para qué planeamos un estudio de prueba diagnóstica? Pues para encontrar una prueba que sea, como decía el doctor Rivas, buena, bonita y barata, o que sea muy específica y muy sensible a la vez. O una prueba sencilla, diferente, ¿no? Con unos recursos diferentes. Ok, entonces nos planteamos un estudio de prueba diagnóstica cuando requerimos una prueba, a lo mejor que sea más accesible, en la que yo pueda tener el resultado en menos tiempo. A lo mejor el gol estándar lo tengo en 5 días y yo necesito dar e iniciar tratamiento antes. O bien puede que el gol estándar yo no lo tenga disponible. Entonces, en esos casos es que ustedes se plantean una nueva prueba diagnóstica. No pretenden de ninguna manera que esa nueva prueba sustituya al gol estándar. Simplemente que sea buena o que tenga algunas ventajas que no tiene la prueba de referencia. Entonces, vamos a ir a un repaso rápido del diseño arquitectónico de estos proyectos, de evaluación de algunos criterios de calidad. La primera parte, no hay maniobra y desenlace en un diseño arquitectónico para un estudio de proceso. Lo que tenemos es información de entrada que debe corresponder a sujetos que tengan la probabilidad de tener esa enfermedad que la prueba está diagnosticando. Entonces, no solo casos con enfermedades avanzadas, sino que sean distintos grados de severidad de la enfermedad. Esto se va a contrastar con la nueva prueba diagnóstica y se va a contrastar contra el gol estándar. Es importante que sea el gol estándar para que entonces esta prueba pueda ser utilizada y replicada. La información de salida es la sensibilidad, especificidad, los valores predictivos positivos, negativos o las razones de verosimilitud, certeza diagnóstica. Entonces, cuando vean un estudio de prueba diagnóstica, no hablamos ni de maniobra ni de desenlace. Ahora, de forma sencilla, ¿cómo identificamos a la sensibilidad? ¿Qué es la sensibilidad? Capacidad de detectar enfermos. Ok. ¿Y el valor predictivo positivo? Es que la sensibilidad ya sabe uno con el gol estándar que están enfermos, ¿no? Entonces es la probabilidad de que a alguien le salga la prueba positiva cuando ya se sabe que está enfermo, ¿no? Porque Bien. se le hizo el gol estándar. Y el valor predictivo positivo, pues no sabe uno nada, ¿no? Y Ok. es Entonces, la sensibilidad y la especificidad se valoran hacia las columnas. Así yo lo veo de forma sencilla, así me es más fácil de entenderlo y aprenderme la diferencia entre estos dos conceptos que pueden ser muy parecidos. Entonces, la sensibilidad es de todos, de los sujetos que tienen la enfermedad positiva por el gol estándar, ¿cuántos de ellos tienen la prueba positiva? Ahora, en la especificidad de los que tienen la prueba negativa, ¿cuántos, por el gol estándar de los que no tienen la enfermedad, cuántos de ellos tienen la prueba negativa? El valor predictivo positivo es de aquellos que me salieron con la nueva prueba positiva,
cuántos de ellos en verdad tienen la enfermedad. Y se evalúa hacia las filas. Los valores predictivos negativos, entonces lo que consideran es de aquellos que no tienen la enfermedad por la prueba negativa, por la nueva prueba, esta prueba nueva negativa, ¿cuántos de ellos en verdad están libres de la enfermedad? ¿Qué es lo que utilizan ustedes en la clínica? ¿Cómo le hacen? ¿De dónde parten? ¿De la sensibilidad y especificidad o utilizan más los valores predictivos? Es que es como un poquito por fases, ¿no? Como el primer filtrado o el cribaje es con la sensibilidad y especificidad, ¿no? Y ya como en segundo paso, pues valorar los valores predictivos, ¿no? Ok. Yo creo que lo que más usan Aunque, en la clínica es los valores predictivos. ¿Por qué? aunque ya el que tiene más peso, pues son los valores predictivos, ¿no? Porque con lo que ustedes van a trabajar en la clínica es con el resultado de estas nuevas pruebas, positivas o negativas. Y a partir de ahí es que ustedes evalúan la probabilidad de que este paciente en verdad tenga o no la enfermedad. Entonces, así es más fácil que se lo aprendan. Ahora, bueno, ¿cómo calculo la prevalencia de la enfermedad a partir de esta tabla de 2×2? A más C entre los 4 cuadros, ¿no? Ok, entonces es el total de casos positivos mediante la nueva prueba entre el total de la enfermedad, entre el total de la población, ¿sale? Entonces, de esta manera yo saco la prevalencia. Ahora, ¿qué son las razones de verosimilitud y para qué las ocupamos? Lo que pasa es que se supone que las pruebas pueden salir positivas o negativas dependiendo de la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, se supone que teóricamente si nuestra población tiene una prevalencia diferente a la que tiene otro centro, pues no se podrían equiparar. Un método alternativo podría usar la razón de verosimilitud, donde uno puede ajustar la prevalencia de su centro, ¿no? Y tratar de tener probablemente una idea más clara, ¿no? Ok, bien. ¿Qué es eso? Ay, Un perdón. gatillo. Un gatito. Es un gato bebé que me Ah, regalaron y ahora está un poco chillón. Espero que un ya. abrazo y más sentido pésame por el otro gatito. Muchas gracias. Entonces creyeron que la mejor idea era darme otro que sustituyera al, al que se murió. Pues ahora está Ay, adaptándose. Espero que nos deje continuar con la clase. Gracias. Bueno, entonces, las razones de verosimilitud, lo que nos dicen, vean, la razón de verosimilitud positiva pondera la sensibilidad entre 1 menos especificidad. 1 menos especificidad corresponde a los falsos positivos. Y lo que nos dice es, a partir de la prevalencia de la enfermedad, que en el nomograma de Fagan, esta primera parte del nomograma de Fagan es la probabilidad pretest, que equivale a la prevalencia de la enfermedad, una vez que yo tengo la razón de verosimilitud positiva. Si mi prevalencia de determinada enfermedad es de 40% y la razón de verosimilitud fuera de 3.7%, ¿qué implicaría? Que en esta persona que tuvo el resultado de un test positivo, la probabilidad de tener esa enfermedad sube aproximadamente al 72%. Pero ¿qué pasa con la razón de verosimilitud? Ahora la negativa. Lo que nos dice, uno pondera 1 menos sensibilidad entre la especificidad. Y en este caso, si partimos de esta prevalencia, que es del 40%, con una razón de verosimilitud negativa de 0.27, esto implicaría que una persona que tiene la prueba negativa, su probabilidad de tener la enfermedad disminuye hasta el 7%, más o menos. Ahora,
Este ejemplo, lo vamos a ir desarrollando más adelante, proviene de una nueva prueba diagnóstica para fractura vertebral. Entonces, en adultos mayores, 2/3 partes de las fracturas vertebrales son asintomáticas. Se diagnostican ya en casos avanzados o cuando ya hay alguna limitación o bien cuando hay dolor. Entonces, el gold estándar es radiografía de columna y en este caso lo que buscaban los investigadores era a partir de un dato clínico, como puede ser la disminución en la estatura, verificar si este dato servía para hacer o no el diagnóstico. Pero se tenía una variable cuantitativa. Entonces, era la disminución en la estatura en centímetros y se buscaba determinar cuál era el mejor punto de corte para hacer el diagnóstico de fractura vertebral. Ajá. Entonces, este es el ejemplo que vamos a ir desarrollando con la curva ROC. Entonces, hasta aquí de este pequeño repaso sobre prueba diagnóstica. ¿Dudas? ¿No? Ok, listo. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando, hay guías para evaluar tanto los ensayos clínicos como los estudios longitudinales, los observacionales. Entonces, tenemos las guías de Stroop y Consort. Para las pruebas diagnósticas tenemos unos criterios que se llaman START 2015. Entonces, cualquier artículo de prueba diagnóstica debe contener lo siguiente. En el título se tiene que especificar que se trata de un estudio de prueba diagnóstica. Se tiene que hablar sobre la certeza diagnóstica o bien hablar de sensibilidad, de especificidad, valores predictivos y por supuesto que tiene que mostrarnos cuáles son las dos pruebas a comparar. En la introducción o justificación del artículo nos tiene que decir por qué se está haciendo esta nueva prueba, por qué se está proponiendo, cuáles son las ventajas respecto al gold estándar. Puede ser porque no esté accesible, porque el gold estándar es muy caro o porque tarde mucho tiempo. Entonces, debe haber una razón clara de por qué se va a evaluar esta nueva prueba. Puede ser también eventos adversos, que la nueva prueba plantee menos eventos adversos. Entonces, esa es la justificación que debe contener un artículo de prueba diagnóstica. En cuanto al apartado de material y métodos, lo más importante es la población de estudio. ¿Qué pasaría si yo quisiera evaluar un estudio, pero donde yo incluyera ya a aquellos participantes que prácticamente tienen el diagnóstico o que tienen las etapas más severas de la enfermedad? ¿Eso sería representativo? ¿Esa prueba diagnóstica tendría utilidad? No, porque siempre saldría pues positivo, ¿no? Su prueba. Ajá. La prueba parecería perfecta, pero esto se debe entonces a que se incluyeron pacientes con etapas muy avanzadas de la enfermedad, donde el diagnóstico ya estaba claro. Y cuando una prueba diagnóstica nos es útil, es cuando tenemos en esas zonas oscuras de incertidumbre. Va a haber condiciones donde pues ya el diagnóstico esté prácticamente hecho. Entonces, en esos casos, la prueba diagnóstica ya no me sirve. Me sirve cuando yo tengo duda diagnóstica. Ajá. Entonces, una característica de estos estudios de prueba diagnóstica es que debe contener distintos espectros de la enfermedad. Tienen que mencionar dónde se reclutaron los pacientes. No es lo mismo que yo haya reclutado pacientes de una unidad de medicina familiar, primer nivel de atención, a que haya utilizado, que haya trabajado con pacientes COVID hospitalizados o que ya estaban intubados. Entonces, no es igual. Se tiene que especificar de dónde se obtuvo esa información. Se tiene que especificar cuál es la prueba de referencia y se tiene que dar un argumento para utilizar esa prueba de referencia. Ajá. Entonces, imaginen que yo quisiera, que quisiéramos estudiar una nueva prueba diagnóstica para cáncer de mama. ¿Cuál sería el gold estándar para diagnóstico de cáncer de mama?
La biopsia, ¿no? Biopsia. Pero ¿qué pasa si yo de pronto dijera que mi prueba de referencia es mastografía y que yo quiero evaluar ultrasonido? ¿Qué opinarían? ¿Qué dirían de ese estudio y de esa prueba de referencia? Sería erróneo, ¿no? Porque la de referencia es la biopsia, ¿no? Y la mastografía se ha comprobado que tiene errores en el diagnóstico. Claro, entonces Pues ya de esencia tendríamos errores. No, ustedes no podrían utilizar la sensibilidad y especificidad de un ultrasonido si se tomó en cuenta como referencia una mastografía. Entonces, en ese caso, lo que ustedes tendrían que utilizar sería, otra vez, lo que tendrían que usar es un resultado histopatológico. Va a haber condiciones donde no haya un gol estándar. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de dolor, ¿cuál es el gol estándar para evaluar dolor? No hay. No tenemos un gol estándar para evaluar dolor. Ahí sí vale la pena que se utilicen pruebas de referencia. A lo mejor nuestra prueba de referencia es EVA, pero solo en esas condiciones donde no hay un gol estándar, ustedes pueden utilizar una prueba de referencia. Pero si hay el gol estándar, se tiene que contrastar su nueva prueba contra el gol estándar. Tienen que dar toda la información necesaria para que cualquier persona pueda replicar ese estudio y obtenga resultados similares. Algo que también es importante es que muchas de estas pruebas son operador dependientes. Entonces, tienen que especificar si los evaluadores estaban capacitados, si tenían adiestramiento o no, si estaban o no enmascarados. Porque esto es muy importante, el enmascaramiento. ¿Qué pasaría si ustedes, a lo mejor ya hicieron la prueba diagnóstica, pero no la han interpretado y tienen duda? Es una de esas zonas grises. Y entonces ya tienen el resultado de la biopsia o del reporte histopatológico. ¿Qué harían? ¿O no ustedes? Tu reporte tendría una tendencia por el estándar de oro. Claro, entonces, sobre todo, si yo estoy en ese caso de una sospecha diagnóstica, donde estoy en esa zona gris, pues entonces yo clasificaría mi nueva prueba como positiva basada en el resultado de histopatología. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que sea ciego. Que sea ciego, que el investigador que está evaluando el resultado de la nueva prueba diagnóstica no conozca el resultado histopatológico. Ahora, también es importante, aquí la parte estadística debe contener solo estos términos: sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, razones de verosimilitud y certeza diagnóstica. Esas son las pruebas estadísticas que se utilizan en un estudio de prueba diagnóstica. Claro, podrían tener un modelo de regresión para predecir si hay o no cáncer de mama, pero esto es como un objetivo secundario. ¿Por qué? Porque el objetivo primario son estas medidas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Eso es lo que debe. Se apagó su micrófono. ¿Ya? Ya. Gracias. Entonces, esto es lo que debe contener un artículo. Si de pronto ustedes observan que hay otras pruebas estadísticas y nunca se hace mención a la sensibilidad y especificidad, pues evidentemente ese análisis estadístico no es el adecuado para una prueba diagnóstica. Y algo que también es importante es la reproducibilidad intraobservador. Es decir, yo hago una evaluación o tengo 4 médicos que están haciendo el reporte o están interpretando los resultados de ultrasonido. La reproducibilidad intraobservador implica que yo haga una prueba que se llama capa. ¿Qué tanto están coincidiendo en sus diagnósticos? Debe haber un acuerdo del 80% o más. Entonces, punto 8. Eso sería una buena reproducibilidad. Pero ¿qué pasa si de pronto yo no especifico quién evaluó los ultrasonidos, ni si entre ellos tenían esta reproducibilidad? ¿Qué tal que todos se están diagnosticando diferente? Pues esto le va restando calidad a su estudio. Ahora, en cuanto a los resultados, el marco temporal es muy importante. Yo creo que uno de los cánceres que progresa con mayor rapidez
puede ser el de páncreas. ¿Qué pasaría si de pronto yo hago una prueba diagnóstica hoy y dejo que pasen 6 meses para hacer el reporte histopatológico o para tomar la biopsia? ¿Qué opinan? Pues va a crecer el tumor, ¿no? Y ya va a ser muy evidente. Por supuesto. Y ahora la prueba diagnóstica ya no me será de utilidad por este marco temporal. Entonces se tiene que especificar con cuánto tiempo, con cuánta distancia se realizó una prueba y la otra. Y Y algo, la otra. perdón, Andy. No, sí, nada. La otra parte que es muy importante es la caracterización de la población. ¿Cuál fue la edad de los participantes, el espectro de los síntomas, cómo se comportó la severidad de la patología? Y aquí los resultados se deben mostrar en tablas cruzadas. Entonces, no se vale que solo nos muestren la sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Lo ideal es que nos muestren todos los datos para construir esta tabla cruzada. Y que nos digan qué hicieron con los outliers, con los missings o con los inliers, cómo hicieron esa sustitución de valores. En la discusión tendrían que hablar de la validez interna, externa, de la aplicabilidad de la prueba y de cuáles fueron sus limitaciones metodológicas. Entonces, para analizar un estudio de prueba diagnóstica es importante considerar estos aspectos. Listo. Después, bueno, en SPSS pueden construir las tablas de 2x2, pero no hay manera de que calculen la sensibilidad y especificidad. No hay una herramienta como para calcular diferencia de medias, TDStudent o ANOVA. Ahorita vamos a ver cómo podrían ustedes hacerlo en SPSS, pero hay unas calculadoras como esta que se llama Arau. Esta meten los datos de la tabla de 2x2, les calcula todos los valores, la prevalencia y les da los nomogramas de Fagan. Pero para hacer esto, para hacer una tabla de 2x2, ustedes requieren tener variables que son dicotómicas. Deben tener el resultado de su nueva prueba dicotómica, presente o ausente, y de su gol estándar como presente y ausente. ¿Y qué pasa entonces cuando tengo una variable que es cuantitativa? ¿Qué hago? ¿Para qué me sirve una curva ROC en este contexto de una prueba diagnóstica? Para determinar el punto de corte de si una prueba es positiva o negativa, ¿no? Exacto. Entonces, para que yo pueda hacer mi tabla de 2x2, necesito previamente determinar cuál es ese punto de corte que tiene la mayor sensibilidad o la mejor sensibilidad, especificidad, la menor cantidad de falsos positivos, de falsos negativos y aquella que tenga una mayor razón de verosimilitud positiva o una menor razón de verosimilitud negativa. Entonces, ¿para qué utilizaron las curvas ROC? ¿En qué momento se utilizaron las curvas ROC? ¿Leyeron algo de la historia? ¿No? Se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial y lo que ayudaba era a partir de esta similitud con las curvas ROC, Estados Unidos quería detectar aparatos, los aparatos japoneses, las naves japonesas, a partir del ruido y las señales verdaderas. Pero el radar podía equivocarse, podía emitir resultados falsos negativos, es decir, señales que podrían parecer positivas o sugestivas de un avión, pero en realidad no detectaban, no había nada, un falso negativo. Por otra parte, podían detectar una señal cuando esta era inexistente, un falso positivo. Entonces, este fue el contexto en el que se generó la curva ROC. Otro ejemplo podría ser si ustedes están sintonizando una estación de radio y están ajustando el volumen, la curva ROC lo que permitiría es encontrar cuál es ese volumen que tanto tengo que mover mi botón para poder sintonizar correctamente, donde se escuche mejor con la menor cantidad de interferencia y ruido posible. Entonces, para eso es que sirve la curva ROC. Es una representación gráfica. Vean, en el eje de las Y's
lo que considera y lo que pondera es la sensibilidad. En el eje de las X pondera 1 menos especificidad. Esto corresponde a los falsos positivos. ¿Cuál sería el mejor punto de corte? ¿Cuál sería la mejor curva ROC? ¿Dónde la encontrarían ubicada ustedes? Arriba y a la izquierda, ¿no? Ok, este punto sería el mejor, el que tiene una sensibilidad de 100%, pero además tiene 0% de falsos positivos, es decir, 1 menos especificidad da 0. Esta sería la curva perfecta. Ajá. ¿Y cómo vamos a ubicar ese punto de corte en una curva ROC? Es el punto que esté más superior y a la izquierda. En este caso es este punto. Ajá. A partir, entonces, lo vamos a hacer de forma visual. Lo primero que nos arroja SPSS es esta curva ROC y de forma visual tenemos que identificar nosotros cuál es el punto de corte. Ajá. Después tenemos una línea de referencia. ¿Qué implicaría esta línea de referencia? Implicaría, en este caso, este punto 5, una curva ROC, el área bajo la curva, sí, en esta curva perfecta sería de 1, 100%. Nos implicaría que la capacidad de predicción de nuestra prueba es del 100%. Ustedes van a saber que esta prueba es significativa y es útil cuando se encuentre por arriba de esta diagonal, este punto de referencia. Este punto de referencia corresponde a un área bajo la curva de 0.5. ¿Qué implicaría el que mi prueba cayera aquí? Que el 50% de las veces voy a tener un resultado positivo o correcto y en otro 50% el resultado va a ser erróneo. Esto es igual que echarse un volado, que dejarle todo al azar. Entonces, si de pronto ustedes ven una curva que atraviesa o que baja por esta pendiente, pues lo que dirían es que esta prueba no tiene utilidad para hacer diagnóstico. Ajá. Entonces, en este ejemplo, que ya les había comentado, las fracturas vertebrales en adultos mayores son comunes. En esta población se tuvo una prevalencia de 41%. Dos terceras partes son asintomáticas. Y entonces lo que estos investigadores querían hacer era encontrar algún signo clínico que me permitiera hacer el diagnóstico. Ajá. Entonces, el gol estándar fue rayos X y el marcador clínico fue la disminución en la estatura. Y utilizaron una curva ROC para encontrar cuál era el mejor punto de corte. El mejor punto de corte que me ayudara a hacer el diagnóstico. Entonces, el área bajo la curva lo que me dice es la probabilidad de clasificar correctamente. Lo ideal sería 100% o un área bajo la curva de 1, pero bueno, esto en realidad no ocurre. Entonces, vamos. Esta es una curva ROC, es la curva ROC del ejemplo que les comenté sobre fracturas. Entonces, vean, aquí tenemos la diagonal de referencia, tenemos nuestra curva ROC. De acuerdo a esta curva ROC, solo con este análisis visual, ¿cuál podrían considerar ustedes que es el mejor punto de corte? 4. 4. Entre 3 y 4, ¿no? Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿3 o 4? ¿Cuál sería mejor para ustedes? ¿Cuál es el punto que está más superior y a la izquierda? Pues yo diría el 3. Okay. Yo también diría el 3. 3 y Javier dice que el 4. Yo digo que como Javier es el 4. Ajá. Aquí, por supuesto, que elegir entre 3 y 4 implica que haya de pronto una menor sensibilidad y que haya un distinto grado de falsos positivos. Entonces, esto es la primera parte de cómo SPSS nos arroja los resultados. Entonces, lo primero que nos da es la curva ROC. Aquí están marcados y señalados estos puntos de corte. SPSS no los marca, solo les marca esta línea azul y la diagonal de referencia. Entonces, después, el siguiente punto a evaluar, el que nos marca SPSS, es
esta parte. Ajá. El área bajo la curva. Entonces, tenemos un área bajo la curva de 0.815. ¿Qué quiere decir esto? 81%, ¿no? Digo, más cercano a 100 que a 50, ¿no? ¿Ok? Tiene una capacidad de predicción de 81%. Voy a estar clasificando correctamente en 81% de las veces. Ajá. Es significativa. ¿Por qué es significativa? Porque no atraviesa la diagonal de referencia. Ahora, si ustedes observan los intervalos de confianza de esta área bajo la curva, van de 0.74 hasta 0.88. Entonces, en ningún caso toca este punto de no diferencia, que sería 0.5. Entonces, por eso consideramos que esta prueba es útil y es estadísticamente significativa, esta área bajo la curva. Es de 0.74 hasta 0.88 el intervalo de confianza. Entonces, aquí no atraviesa el 0.5, es significativa. Ahora, lo siguiente que nos arroja es SPSS, es el valor de sensibilidad y especificidad para cada uno de los puntos de corte. Nos da SPSS la sensibilidad y al lado nos da 1 menos especificidad. Entonces vean, a 1 centímetro, a una disminución de la estatura, menos de 1 centímetro, la sensibilidad es de 100%. Pero ¿qué pasa con 1 menos especificidad o falsos positivos? De 100% también. También del 100. Entonces, por supuesto que este valor queda descartado. Ahora, para 2, tengo sensibilidad de 94%, pero tengo de falsos positivos 79%. Ahora, veamos 3 y 4, que fueron los valores que nos generan duda y que diríamos que tendríamos que elegir alguno de estos dos. A 3 centímetros, una disminución en la estatura de 3 centímetros, tenemos una sensibilidad de 86% y falsos positivos de 29%. 30 todavía. Pero vean, a 4 tengo sensibilidad de 79% y falsos positivos de 21%. ¿Qué opinan? Pues sacrifico sensibilidad para disminuir los falsos positivos, ¿no? Claro. Entonces, depende para qué quieran ustedes su prueba y cuál es la trascendencia y el impacto que tiene el tener un falso positivo. De esta manera es que ustedes deciden si ponderan más sensibilidad o falsos positivos. Ahora, hay algo que se llama índice de Joden. Esto no lo arroja SPSS, esto ustedes lo tienen que calcular y se hace de forma muy sencilla. Ustedes restan sensibilidad menos los falsos positivos o 1 menos especificidad y el mejor punto de corte, de acuerdo a este índice de Joden, es aquel valor mayor. Entonces, 1 menos 1 daría 0, por supuesto que esto no lo podríamos elegir. Ahora, 0.94 menos 0.79 da 0.15. Y para ayudar a decidir entre estos dos valores, entre 3 y 4 centímetros, entonces, 0.86 menos 0.29 me da 0.57. Y a 4 centímetros es 0.79 menos 0.21, 0.58. De acuerdo a esto, de acuerdo al índice de Joden, ¿cuál escogerían ustedes? ¿Cuál sería su punto de corte? 3 o 4 centímetros. 4, ¿no? 4. Es por eso que los autores tomaron 4 como referencia. Ajá. Entonces pueden utilizar el índice de Joden para que les ayude a decidir cuál es el mejor punto de corte. Entonces, el SPSS no lo saca, ¿verdad? El Joden. ¿Y Ahorita, hay algún paquete estadístico? Porque, por ejemplo, digo, aquí está sencillito porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 mediciones, ¿no? Pero luego cuando estamos sacando otro laboratorio, pues sale como 100 resultados, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio que les traigo. está ¿Cómo lo medio podríamos cañón calcular? hacerse los 100. Por Y digo, supuesto. no sé si haya uno también para celular, ¿no? Así como sencillito. No tenemos, pero está muy sencillo. Ahorita van a ver cómo lo Sí. vamos a hacer. ¿Sale? Ok. Entonces,
Nada más quiero que vean estas diapositivas de la derecha. En la diapositiva, en esta primera diapositiva, tenemos un área bajo la curva de 99. Está casi perfecta esta curva. Vean la cantidad de errores que yo puedo cometer. Eso es muy poquita, ¿no? Pero vean qué pasa si ahora mi área bajo la curva es de 0.75. Vean cómo aumenta esta probabilidad de tener resultados o falsos positivos o falsos negativos. Pero vean qué sucede cuando mi área bajo la curva está en 0.5 o menos. ¿Qué es lo que sucede? Se sobreponen las dos, ¿no? Mi prueba pierde la capacidad de hacer diagnóstico. Es un volado, es como echarse un volado para poder hacer el diagnóstico. El 50% de las veces yo voy a tener un diagnóstico incorrecto. Entonces, por eso es tan importante siempre verificar esta curva de referencia y ver que su curva no esté por abajo de este valor. Ahora, déjenme... El ejemplo con el que vamos a trabajar hoy es este. Tenemos como población de estudio pacientes, hombres mayores de 50 años de edad, con un antígeno prostático mayor a 3 y que al tacto rectal hayan salido sospechosos. ¿Cuál es la nueva prueba, la que se plantea? Elastografía. Elastografía en medida en kilopascales. Entre mayor sea este valor, estos kilopascales implica más dureza y mayor probabilidad de que este resultado sea sugestivo de cáncer. El gol estándar es el reporte de patología mediante una biopsia en la que se tomaron 12 muestras. ¿Qué le preguntarían a la persona que hizo este estudio? ¿Qué le preguntarían para plantear esta nueva prueba? Pues sobre la accesibilidad del estudio, Okay. no sé, las características del estudio de la elastografía, o será que yo no tengo la menor idea. O si hay unas medidas específicas de la elastografía. Dice kilopascales, pero no sé si sea de 1 a 5, de 5 a 10. No se sabe. Entonces, esta es la nueva prueba y no se sabe. No se sabe cuál es el punto de corte que ayuda a hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Por qué? O a lo mejor también la disponibilidad de las agujas, ¿no? Que a lo mejor sí hay ultrasonido, pero no hay agujas, ¿no? Entonces, a lo mejor... Aquí habría que cuestionar si en todas las unidades se tiene ultrasonido con esta capacidad para medir elastografía. Y la otra parte que siempre se le cuestionaba a nuestro alumno cada vez que presentaba era, ok, ¿para qué vas a plantear esta nueva prueba? Si puedes utilizar el ultrasonido para la toma de la biopsia, para dirigir la toma de biopsia. Y bueno, él nos decía que de forma habitual se toman 12 muestras para biopsia y que eso condiciona mayor malestar, mayor dolor y entonces que la elastografía podría ayudar a dirigir estas zonas que eran más sugestivas de cáncer. Entonces, esta fue la justificación y la razón por la que se planteó este estudio. Nuestro alumno... ¿La elastografía es parte del ultrasonido o es otra Sí, cosa? Digo, la verdad, no sé. Se hace con ultrasonido. Entonces, nuestro alumno trabaja en rayos X de un hospital de tercer nivel de atención. La información de salida que él pretendía obtener, sensibilidad, especificidad, certeza diagnóstica. Él estaba esperando de esta prueba una sensibilidad del 90%. Y el tamaño de muestra que se calculó de manera inicial fue 75 pacientes. Ahora, entonces, la utilidad de esta prueba es disminuir el número de biopsias, de punciones, y mejorar la certeza diagnóstica, el poder ayudar a dirigir esa toma de biopsia, el sitio que tenía que ser biopsiado. Listo. Hasta aquí, ¿dudas del diseño arquitectónico de la prueba que vamos a revisar?
¿no? ¿Segurísimos? Seguro. Va. Entonces, vamos a... Nada más en resumen, se supone que la elastografía identifica el sitio donde se sugiere que puede haber cáncer para dirigir la biopsia. Esa era la propuesta. Ajá, pero no sabemos cuál es ese punto de corte de elastografía para hacer el diagnóstico. Entonces, Ok. la primera parte para poder calcular sensibilidad, especificidad y valores predictivos es hacer una curva ROC. Entonces, ¿en qué parte de SPSS me sale la curva ROC? Analizar. Analizar, sí. Listo, ¿qué más? No hay una parte donde Estadística. nos diga prueba No. diagnóstica. Es en clasificar. Entonces, ajá. Es en clasificar y en clasificar en curva ROC. Ahora, van a meter aquí solo dos variables. Van a meter una variable, en variable de prueba, es su prueba cuantitativa. Ajá, su variable cuantitativa. En este caso es elastografía por kilopascal, ¿sale? En variable de estado es el resultado obtenido mediante la biopsia. Okay. Debe ser un resultado dicotómico, ¿verdad? Claro. Así de, El resultado de la biopsia tiene que ser dicotómico para que ustedes puedan elaborar su tabla de 2x2. Y esto es lo mismo que vamos a hacer o vamos a intentar hacer al encontrar un punto de corte para kilopascales, tener una variable que sea dicotómica. Aquí, al igual que en Cox o en curvas de supervivencia, tienen que especificar cuál es su desenlace de interés. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el punto de corte para hacer diagnóstico de cáncer. Entonces seleccionamos uno. En la parte de abajo tienen que seleccionar curva ROC, pero además la línea diagonal de referencia, el error estándar y el intervalo de confianza de su curva, del área bajo la curva y los puntos de coordenada para que nos diga, no sé, en 10 kilopascales la sensibilidad es tanto y los falsos positivos son de tanto. Ajá. Entonces, le dan a aceptar y vamos a ver. en opciones nada, ¿verdad? No. Ok. Listo. Ahora, tuvimos de estos participantes, 299 fueron positivos y 433 negativos por biopsia. ¿Qué opinan de la prevalencia de la enfermedad? Es altísima la prevalencia de la enfermedad. Más del 50%. Ajá. ¿No? Este estudio fue realizado en un hospital de tercer nivel de atención, donde los pacientes, si bien tenían un antígeno prostático mayor de 3 y un acto positivo, pues son pacientes que ya vienen referidos de hospitales de segundo nivel de atención. Entonces, estos pacientes vean como prácticamente tienen casi el diagnóstico. Ajá. Ahora, en esta curva ROC, díganme cuál es el punto de corte que ustedes elegirían. ¿Cuál elegirían? El de 0.4. Ah, no. Ok, a ver. Entonces, primero, 0.4 con punto 2. no atraviesa Ay, la diagonal de pues yo pondría punto 8, Ok, punto 8 pero no sé. da una sensibilidad Pero de punto 8, pero da falsos positivos del 60%. punto 6, de 60. Yo pondría punto 4, aunque fuera baja la sensibilidad, porque es el 20% de especificidad. Pero acuérdense que no Es la especificidad, es es 1 menos 40. especificidad. Más bien. Ajá. Es que ahí todavía no podemos ver las unidades, ¿no? No, Más o menos, pero Más o sería menos. 80% de especificidad, sensibilidad contra 40 de especificidad, ¿no? Uno menos, ajá, de falsos positivos, pues son muchos todavía. Ay. todavía son muchos. Ajá. Entonces, pues aquí podría ser este un punto de corte con esta sensibilidad
de 80% y falsos positivos de 40. 60%. Es 60. mucho. 60, ¿no? Acuérdense que es O- 1 no, 60, ¿no? 1 menos 0.6 serían 40%, ¿no? menos especificidad. Esto equivale a falsos positivos. Esta cantidad que Ah. ustedes están observando aquí son falsos positivos. Esto implica que aquí O hay sea, 60% de falsos. falsos positivos. Ah, es mucho, ¿no? Mucho, ajá. Entonces, aquí lo que tendríamos que ir haciendo es tal vez tener menos sensibilidad, pero también tratar de que disminuya la Los cantidad falsos positivos. de falsos positivos. Entonces, aquí podría ser Mm. un punto de corte. Ahí por ahí de 0.7 de sensibilidad y 0.40 y algo de falsos positivos. Entonces, vean cómo aquí no está tan claro como en las otras curvas. Aquí cuesta más trabajo. Entonces, esta es la primera parte que nos arroja SPSS. Y Después, ahí le puede picar algo para conocer el número, porque ahí dice como, luego como que se le habilita algo, ¿no? Ahí, pero no, ¿verdad? Mm, Como Aquí para recorrer toda la gráfica y nada más conocer la unidad, no, ¿verdad? no. Aquí es a simple vista. Y a simple Ok. vista, aquí no Como por nos ahí. es de tanta utilidad. Aquí lo que ustedes podrían hacer una vez que identifiquen el punto es editar la gráfica, ponerle aquí un asterisco y marcar cuál es el Ujú. mejor punto de corte que ustedes eligieron y el valor. Ujú. Pero no Ok. en SPSS. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo siguiente que nos arroja? Es el área bajo la curva. El área bajo la curva 66. es de 66. Ujú. Se acerca mucho al punto 5, ¿no? Como que no pareciera muy útil. Digamos, ya lo vimos en la curva ROC, Ajá. pero ahora vemos en el porcentaje del área bajo la curva. Sí, por Y supuesto. aunque en el intervalo de confianza no atraviesa el punto 5, de cualquier forma se acerca. Está cerca. Es punto Ujú. 6, es punto 62 y punto 7. Ujú. Ajá. Entonces, pues ya les puede estar hablando de la utilidad de este nuevo marcador. Ahora sí, Javier, aquí viene lo que tú decías. La que sí, si Ujú. vienen como 20,000 Pero ven valores. todos los Híjole. que vienen. Ajá. ¿Cuál es Le el iba que a ustedes decir van a ir? que a veces creo que aparece una flechita roja, ¿no? Pero no sé si es que corta a la mitad o algo así, ¿no? Ahí llevo a recorrerla. Mm. La otra vez corrí una y no sé, vi que apareció una flechita del lado izquierdo, pero no Ajá. sé si es como que indica la mitad o qué indica esa flechita roja. Ok. No, no hay ninguna flechita aquí. Nada, ¿verdad? Nada. Entonces, ¿qué podrían hacer? Copiarlo y pasarlo a otra hoja de datos. Ahí, ¿qué le hizo? Le dio clic derecho sobre la Ajá, tabla. sí, para que se vea en negro y ya a partir de ahí, bueno, esto, para que ustedes lo Ujú. puedan seleccionar y Ah, calcular ok. el índice de Youden. ¿Hacia dónde se van a ir? Nosotros ya habíamos visto que la sensibilidad que nos interesa puede estar en 60, 80 ¿no? o en 70. Ajá. Entonces, vean, serían estos los puntos que tenemos cercanos. Ajá. Sensibilidad de... ¿qué? Espera. De 80, ¿no? Esta Ah, sensibilidad que puede ser de 80 y falsos positivos de 60, 50. Entonces, en estos valores probablemente se va a encontrar ese mejor punto de corte. Estos son los puntos de corte de kilopascales, 60 kilopascales, 61, 62 kilopascales. Ujú. Entonces, vean aquí, por ejemplo, para 62 kilopascales, la sensibilidad es de 73 y los falsos positivos son de 49%. ¿Les gusta este valor o todavía buscamos un punto más alto? no, pues más bajo. Fíjense. Más bajo. Acuérdense que el área Mm. bajo la curva es de 66%. Entonces, pues quizá es lo máximo que vamos a poder tener. Vean aquí cómo de pronto para 65 ya tenemos una sensibilidad de 69% y falsos positivos de 44%.
tal vez por aquí tendría que estar nuestro punto de corte, entre estos valores, entre 64, 65, 62. Vamos a copiar estos. Vean, son tantísimos. Los otros, pues no tiene caso que los analicemos porque ya vimos que tienen una cantidad de falsos positivos que podrían confundir nuestros resultados. Entonces, bueno, aquí lo que haríamos es copiarlo y vámonos a los últimos. Bueno, a estos valores de 60. Probablemente ahí entre 60 y 70 vamos a encontrar el valor. Esto es lo que nos decía Javier y no hay una forma de que lo hagamos de forma automática para no estar calculando todos los valores. ¿Y esos valores se pueden copiar todos o solamente a donde, o donde uno Pero quiere? pues en realidad donde les va a ser de utilidad es en esos casos donde ustedes tienen duda. Entonces vamos a copiarlo, lo pegamos en un nuevo archivo. De SPSS y a partir de ahí le metemos una fórmula y ya podemos calcular nuestro índice de Youden, pero no aparece en automático. Entonces vamos a ver si se pega. Listo. Entonces, pues ya esta primera parte es el valor en kilopascales. Kilopascales. Esto era sensibilidad. Y el valor de abajo es 1 menos especificidad o falsos positivos. Entonces, ahora pues nos vamos a transformar, le ponemos calcular variable y aquí sería índice de Youden. ¿Y cuál sería nuestra expresión numérica? Pues aquí solo sería sensibilidad menos falsos positivos o 1 menos especificidad. Entonces, ahora sí, vamos a ver que nos arrojó el índice de Youden. Le ponen, para facilitar la identificación, descendente, ordenar descendente. Entonces, vean que aquí parece que el mejor punto de corte es a 71 kilopascales. A 71 kilopascales tenemos un índice de Youden de 0.26. Todos los demás valores de kilopascales, entre 60 y 70, pues tienen un menor índice de Youden. Entonces, pareciera que este es nuestro mejor punto de corte, 70. Entre 70 y 71, pues está el índice de Youden, 25 y 0.26. ¿Por qué les arroja estos datos tan pequeños? Por la cantidad de datos de kilopascales que tienen, el tamaño de muestra, y bueno, porque la capacidad diagnóstica de la prueba no es la mejor. Entonces, después, una vez que tenemos este dato, que ya identificamos que nuestro punto de corte es 71, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro siguiente paso en SPSS para poder calcular la sensibilidad y especificidad? ¿Qué hacemos? Otra vez puede repetir, perdón. ¿Qué hacemos una vez que ya sabemos que ese punto de corte es de 71? Hay que hacer las tablas de 2 por 2, pero poniendo como los positivos arriba de 71 y los negativos, ¿no? Abajo de 71 de Entonces, kilopascales, ¿no? ¿cómo lo hacemos? No sé. Con, Hay que hacer nueva variable, supongo, una nueva variable o no. tenemos que recodificar en distintas variables. Entonces, a partir del dato de kilopascal, yo elijo que mi punto de corte sea 71. Le ponemos kilopascales, DOMI, kilopascales, y aquí le ponemos el punto de corte que es 71. Entonces, desde el valor más bajito hasta 71, aquí le ponemos 0 y todos los demás valores le ponemos 1. Okay, listo.
Y después, acuérdense de irlo recodificando para que se acuerden cómo estaba codificado. Entonces, 0 es menor a 71. Ujú. Menor o igual, ¿no? Ujú. Ujú. Menor o igual, ok, 71. Ajá. Y aquí en 1 es más de 71. Ujú. Ok, entonces es más de 71. Ujú. Ahora sí, a partir de este valor, ya nos vamos a hacer nuestras tablas cruzadas, nuestras tablas de 2 por 2. Ujú. Entonces, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. ¿Qué va en columnas? La biopsia, ¿no? La patología. Ajá, ok. Entonces sería cáncer. Ajá. Y en filas, ¿qué voy a colocar? Nuestro nuevo DOMI, ¿no? Ujú. Ok, nuestro valor en kilopascales. Ajá. Aquí, lo que queremos que nos muestre primero es los kilopascales positivos, por arriba de 71. Ujú. Estaba codificado como 1. Entonces, aquí en casillas, en formato, eligen formato Uno. dependente para que les muestre primero los que tienen kilopascales mayores a 71 positivos. Ajá. Luego, en estadísticos que elegimos algo de aquí. Si pudiéramos hacer una prueba estadística, sería una prueba de McNemar, una prueba relacionada, porque es el mismo paciente sometido a 2 pruebas. Nosotros esperaríamos que no hubiera diferencia en cuanto al diagnóstico. Ujú. Ahora, en casillas le pedimos los porcentajes por columna y ya. Ahora, tenemos ya la información suficiente para poder hacer nuestra tabla de 2 por 2. Entonces, aquí hay 2 opciones. ¿Cómo podrían calcular sensibilidad y especificidad en SPSS? No hay una opción que en automático les permita calcular. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? Pero no se supone que cuando salió la lista de datos, pues ya daba ahí la sensibilidad y la especificidad, No, en ¿no? SPSS esto no ocurre. Ah, no, pero ya ve que cuando salieron toda la lista de números y cuando sale, bueno, ya que escogimos el punto de corte, pues se supone que en las columnas da la sensibilidad, ¿no? Ok, pero no nos da, acuérdense que algo que es importante, te daba los valores predictivos, positivos y negativos, la certeza diagnóstica. Ah, No, no. nada más nos dio como un valor que nos pudiera ser un valor de corte para definir si nos hace diagnóstico o no, o si. Solo se tenían supone. nada más, lo único que tenían era la sensibilidad y uno menos especificidad, pero no tenían absolutamente nada más. Entonces, Ajá. ¿cómo calculamos todo lo demás? ¿Qué se les ocurre? Pues ¿Qué podrían tendríamos que hacer? desarrollar la tabla de 2 por 2, ¿no? Ok, tendrían que ir haciéndolo. Hay 2 opciones, o que lo hagan a mano o que se vayan al paquete de alguna No prueba. sé si con esta información uno se pudiera ir a Excel para hacer entre ambas Claro, lo las podemos hacer fórmulas o en Excel, programas. En el EpiInfo, ¿no? Parece que también, ¿ok? en la También que pueden tenemos utilizar para EpiInfo, pero también lo para la- podríamos hacer en SPSS. Ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces, primero, pues pueden utilizar esta calculadora de Arau. Vean, ya tienen ustedes los datos. Tenemos 192, tenemos 166, en negativos tenemos 107 y 267. Ajá. Vean, ya nos los calcula. Nos calcula los falsos positivos, los falsos negativos. Ajá. Nos da la prevalencia de la enfermedad en esta población es de 40%. La sensibilidad, pues ya lo sabíamos, es de 64%. La especificidad es de 61%. Ajá. Y ahora vean las razones de verosimilitud. ¿Cuál sería el valor de una razón de verosimilitud positiva
que no ayudaría o no mejoraría en la capacidad diagnóstica de una prueba? Pues como menor a 1, ¿no? 1, más bien 1, 1. ¿no? A 1, si tuvieran 1, la prevalencia de la enfermedad posprueba sería del 40%. Ajá. 40, 1, 40. Ajá. Entonces, una razón de verosimilitud de 1 no nos es de utilidad. Y vean que esta prueba está muy cercana a 1. Es de 1.67. ¿Cuál es el punto de corte de una razón de verosimilitud para considerar que es una buena prueba? Yo había leído que cercano a 10, ¿no? La verosimilitud positiva cercana a 10 es como muy buena, ¿no? De Ok. 10 para arriba, ¿no? Eso es muy bueno, pero podríamos considerar que mayor a 5 es una buena prueba. Algunos autores dicen que por arriba de 3. Entonces, lo que tradicionalmente van a encontrar es que es 5. Entonces, aquí tengo yo 1.67. ¿Y qué pasa para las razones de verosimilitud? Entre más pequeño sea el valor, mejor será esa prueba. Entonces, vean aquí la razón de verosimilitud positiva es 1.67 y vean cómo se eleva si este paciente tiene 71 kilopascales o más, de tener una probabilidad preprueba de 40%, se eleva a 52%, 52%, más o menos. Poquito. Ahora, si el paciente tiene 71 o menos de 71 de kilopascales, con esta razón de verosimilitud negativa, ahora la probabilidad solo baja a 30%. ¿Cuál es la utilidad que tiene esta prueba? ¿Es buena? ¿No es buena? Yo diría que no, no es buena, Ok. Más o pero menos, ¿no? necesitamos interpretar los números, no parece que no. No es la prueba con la mejor certeza diagnóstica. Ajá. Ahora, esta es una población que tiene una prevalencia de la enfermedad de 40%. Se hizo en Centro Médico, que es un hospital de referencia. Entonces, la probabilidad de tener la prueba aquí, de tener cáncer, pues es altísima. Ajá. Ahora, ¿de cuánto sería a lo mejor en una unidad de medicina familiar la prevalencia? A lo mejor de 1%. Vean 1%. como a una prevalencia de 1%, vean, de 1% con el test positivo, ¿a cuánto se eleva? Uy, no. Casi nada. Ajá. Y ahora la probabilidad, la razón de verosimilitud negativa baja de 1 a 0.6, 0.7%. Entonces, vean cómo esta prueba tiene todavía mucho menor utilidad cuando las prevalencias son más bajitas. Ahora, si fuera una prevalencia de 10%, vamos a ver qué ocurre. Pues casi no mejora tanto, ¿no? La probabilidad posprueba aumenta como a 18% y la negativa de 10% baja a 7%. Entonces, pues pareciera que esta prueba no es la mejor para hacer diagnóstico de cáncer, aun cuando en esta población estaba altamente seleccionada. En este tipo de pruebas, doctora, el número de individuos puede afectar el resultado. O sea, no sé, que de repente alguien quiere hacer una prueba con 10 individuos o alguien quiere hacer una con 1000 individuos. ¿Eso puede impactar o no? Claro, aquí lo que ustedes utilizarían para calcular el tamaño de muestra es una fórmula para una proporción y ahí considerarían cuál es la sensibilidad esperada. Eso es lo que va a marcar cuál es el tamaño de muestra suficiente. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo podrían hacerlo en SPSS? ¿Cómo en SPSS podríamos calcular la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos? ¿Ok? Aquí lo que haríamos es poner
los datos de A. Entonces, irían poniendo aquí el dato que ustedes obtuvieron en la casilla A. Ajá. Entonces, en la casilla A tuvimos un dato de, sería ABC y D. Ujú. Teníamos, en A tuvimos un valor de, bueno, aquí cámbienle que no sea variable de cadena numérica. Ya, ok, listo. Entonces, aquí tuvimos 192 participantes. 192. Ajá. En B, 166. No. En C, 107. Y en D, 267. Ay. En D, 267. Ajá. Entonces, aquí tendrían que utilizar su fórmula. Ujú. Aquí nada más dejen que le cambian a esta variable, que aparezca como una variable de escala. Todas variables de escala. Ujú. Listo. Y entonces tendrían que ir metiendo una por una a la calculadora. Entonces, lo primero que calcularíamos sería sensibilidad. Ajá. ¿Cuál es la fórmula de sensibilidad? A entre A más B, entre A más C. Son verticales, ¿no? A, Sí. entre, paréntesis, A, A C. C. Ajá. Y de esta forma tendrían que ir metiendo todos los datos. Ajá. Entonces aquí tenemos una sensibilidad de 64%, que es la que nos había salido. Lo mismo tendrían que hacer para todos los datos. Ahora, especificidad. D. Ajá, ok. B entre B más D, ¿no? B, ajá, entre. D, perdón. Ay, ahora no se subió. D, B, entre. B más D. Ajá. Paréntesis, B más D. D. Sale. Entonces, así tendrían que ir metiendo cada una de las fórmulas. Entonces, aquí está como redondeado, nos salía 61.7, aquí lo redondea a 62. Lo mismo tendrían que hacer para valores predictivos positivo, valores predictivos negativo y certeza diagnóstica. Para certeza diagnóstica, lo que hacemos es considerar los verdaderos positivos, los verdaderos negativos entre el total de la población. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula? Verdaderos positivos más A verdaderos negativos. A, ajá, más D, ¿no? ajá, ok. Entre A, B, C, D. entre A más B más C más D. Entonces vamos a ver cuál es la certeza diagnóstica de esta prueba. Aquí hubo un error, seguro al meter los datos a la calculadora. Entonces vamos a utilizarlos. Vamos a ver. Ahora vean, la certeza diagnóstica de esta prueba es 63%. Ajá. Tendrían que hacer lo mismo con los valores predictivos positivos y negativos. Okay. ¿Dudas hasta aquí de curvas ROC? Pues no. Yo creo que grábenos el video y lo vemos lentamente porque fueron muchas cosas. Ok. Les voy a dar el video, pero además les voy a pasar la base de datos. Y van a hacer de tarea van a hacer una curva ROC, van a elegir el mejor punto de corte y me van a calcular sensibilidad, especificidad, valores predictivos y un homograma de Fagan de esta misma base. Pero ahora lo que vamos a utilizar es antígeno prostático. ¿Nos puede mandar el link del programa externo? Sí, ahorita se los mando. Ajá. Bueno, al ratito que acabe todas las clases de hoy, se los mando y les mando esta base de datos para que trabajen con antígeno prostático. Acuérdense que esto es una población sumamente seleccionada, entonces no esperen encontrar que el punto de corte de antígeno prostático sea de 4.
Ujú. Porque son muy seleccionados. Entonces, ahorita se los mando y les mando el video de la clase. ¿Sale? Una pregunta, Ok. doctora. He visto que aparte de probar puntos de corte de algún test con un resultado cuantitativo, también someten modelos, ¿no? Modelos predictivos. Ujú. Podrían Por hacer ejemplo, un modelo de regresión. ajá, de regresiones logísticas, pues meten, no sé, si alguien idea 4 modelos, Ajá. mete los 4 modelos, ¿no? Para ver el área Pueden ir debajo de la ahí curva. determinando los puntos de corte con esos 4 modelos. Ahí ya cerré la base. Ajá. Ujú. Entonces, Esa es ¿eso otra cómo lo opción. meten? Pues ahí tendrían que ir haciendo variables dummy. Pero aquí la curva ROC les ayuda a determinar cuál es ese punto de corte. Si lo hacen por regresión logística, pues al tanteo tendrían que ir eligiendo si es un punto de corte de 70, 72 u 80. Porque más bien es así como que está modelo 1, modelo 2, modelo 3 y modelo 4, ¿no? Entonces, el que le dio el mayor área debajo de la curva, pues probablemente es el mejor modelo, ¿no? Pero ¿cómo mete todo el modelo a... No, tienen que hacer variables dummy. Déjenme guardar esto y esperen, déjenme mandar un mensaje a los M1 que me deben estar esperando para que me den unos minutos. Esperen. Espérenme. Dígale que está con sus muchachos consentidos, que si nos permiten. Además, el doctor Rodolfo nos pidió, creo que, pausa esta semana, entonces dígale usted que está con sus muchachos consentidos. Sí, espérenme. Bueno, así no. Ahorita que vean el video, ¿eh? Espérenme. Déjenme. M1. Déjenme. De hecho, siempre me paso. Listo. Listo, pero luego se lo pido a Rodolfo. Listo. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Tendría que ser como muy al tanteo y tendrían que hacer Claro. muchas variables dummy. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Modelos de regresión, por ejemplo. Aquí tenemos ya nuestra variable dummy, que es 71. Podríamos hacer ese modelo de regresión, podemos ver de cuánto es el valor de R cuadrada y tal vez que esta sea una manera de guiarnos. Entonces, vean, por ejemplo, aquí está. Entonces, vamos a meter a regresión logística este único valor. Entonces, metemos en dependiente biopsia. Ahí hay dos valores de biopsia. Uno está codificado como 0 y 1 y otro como 1 y 2. En este caso, el que voy a utilizar el que es la variable que está codificada como 0 y 1. Después metemos en variable dependiente nuestra variable de kilopascales, la metemos en categórica. ¿Cuál sería mi categoría de referencia? ¿La primera o la última? En Pues habría que relación a la analizar. biopsia, la última, ¿no? El 1. Si pongo esa como categoría de referencia, me estaría calculando el riesgo para aquellos que aparentemente no tienen cáncer. Entonces, esta que está codificada como 0 son los que no tienen cáncer. Ah, ok. Y esta los que tienen cáncer. Entonces, ¿primero o último? Tendría que ser el primero. Para que nos muestre el riesgo Ok. de tener un valor de kilopascales de más de 71. Entonces, cambiar. Opciones, intervalo de confianza. Aceptar. Listo. Entonces vamos a ver cómo nos sale nuestro OR. Entonces, vean, la R cuadrada de este modelo es de 8.5. Esta variable a este punto de corte me explica 8.5%. Y vean, el OR va de 2.8 con un intervalo de confianza que va de 2.1 hasta 3.9. Así como lo hicimos para 71, ustedes podrían hacerlo con 80, con 60 y evaluar
cuál podría ser el mejor punto de corte. Pero como ven, esto tendría que ser muy al tanteo. Ya tienen ustedes la guía porque ya sacamos la curva ROC con anterioridad. Entonces, utilizamos regresión logística, sí lo podemos utilizar. También lo podríamos utilizar para en un análisis exploratorio o secundario mostrar cuáles son los factores de riesgo para cáncer. Entonces, de las variables que tenemos aquí, pues podríamos meter antígeno prostático, volumen de la próstata y edad, para ver si estas variables pues, pueden representar o no un factor de riesgo. Entonces, todas las variables que metimos, tanto kilopascales como antígeno prostático, volumen de próstata y edad, son un factor de riesgo. Son significativos. Ajá. Son factores que están asociados. Entonces, a mayor edad, más probabilidad de tener cáncer de próstata. A mayor antígeno prostático, mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Ajá. En este caso, tener 71 o más de kilopascales aumenta la probabilidad de tener el diagnóstico de cáncer. Ajá. ¿Y qué pasa con el volumen de la próstata? Pues no tanto, ¿no? Aquí parece que es un factor, pero de protección, no de riesgo. Entonces, menor volumen de próstata, mayor probabilidad de tener cáncer. Pero pues no es lo único que impacta el volumen de la próstata. Entonces, quizás si el volumen de la próstata es muy grande, bueno, pues a lo mejor sería una patología benigna y no sería cáncer, sino más bien la consistencia de la próstata. Pero esta variable no está considerada. Entonces, aquí a lo mejor la consistencia pudiera haber sido un factor que nos ayude a identificar el riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Entonces no lo teníamos, pero bueno, esta podría ser otra manera, Javier. Pero, por ejemplo, este modelo completo, por ejemplo, que tiene 1, 2, 3, 4 variables, ¿se puede meter al área de la curva ROC para ver qué sensibilidad o especificidad tiene para diagnosticar cáncer este modelo de 4 variables? ¿No? Bueno, a menos que hicieras una combinación de variables, pero al final todo te tendría que quedar en 4 casillas. Los que tuvieron kilopascales de 71 positivo, antígeno prostático mayor de 10, volumen de próstata menor a 20 quizá, edad mayor a 75. Entonces tendrías que hacer una tabla de 2x2 y agrupar tus categorías solo en 4. Pero no se puede tomar, o sea, por ejemplo, este modelo de 4 como si fuera una sola pieza y ese meterlo al área a consideración de la curva ROC. Tendrías que hacer para empezar, tendría que ser una variable cuantitativa. Si tú quisieras ver el área bajo la curva, tendría que ser variables cuantitativas. En este caso no tenemos variables cuantitativas como desenlace. Bueno, nuestro desenlace es dicotómico y aquí tienes las variables cuantitativas, pero lo que tú necesitarías es hacer como un índice a partir de los betas. Podría ser esa una opción para que tú pudieras definir un punto de corte para tu instrumento a partir de los betas. Okay. Y saber si ahí, cuál es ese punto de corte de ese instrumento para hacer el diagnóstico. Ajá. Pero tendríamos que hacerlo a mano porque no está la opción para que el programa lo haga solito. Listo. ¿Sale? Sí. Listo. Pues entonces la siguiente semana vamos a seguir trabajando con curvas ROC, vamos a ver sus tareas de prueba diagnóstica y pues eso sería todo por esta clase. Entonces nos regala el video y el link del programa externo. Sí, ahorita se los paso. Bueno, al ratito que acabe las clases. Gracias, doctora. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien en sus seminarios.